¿Alguna vez has sentido en lo más profundo de tu alma una voz que no era la tuya? Un peso inexplicable en el pecho, un escalofrío en la espalda, o tal vez incluso un silencio tan fuerte que parecía gritar dentro de ti. Yo sé cómo es eso. Hace unos días, mientras oraba en medio de la soledad del amanecer, algo cambió. No fue un sueño, ni una visión común. Fue una presencia fuerte, real, y esa presencia habló directamente a mi corazón. Hijo mío, escucha mi voz. Así comenzó todo. De repente, cada latido de mi corazón parecía sincronizado con un mensaje que venía del más allá. Estaba de rodillas, con los ojos cerrados, y entonces llegó aquella frase, clara, poderosa y envuelta en autoridad celestial. Hoy, desde mi trono eterno, he decidido hablarte con urgencia. Mi cuerpo se estremeció por completo. Aquello no era solo una sensación pasajera, era una revelación. Dios, el creador del universo, estaba hablando conmigo. Y no por casualidad, sino con propósito, con urgencia, como si el tiempo se estuviera agotando para una decisión crucial. Y la pregunta que quedó resonando en mí fue, ¿por qué? ¿Por qué ahora? La voz continuó, firme y amorosa, pero cargada de gravedad. Conozco cada latido de tu corazón, cada pensamiento que cruza tu mente. ¿Cómo podía él saber tanto sobre mí? ¿Cómo veía hasta mis deseos más ocultos, aquellos que ni yo mismo entendía bien? Fue en ese momento cuando las palabras empezaron a pesar como piedras. No te atrevas a salir, será tu última despedida. Mi respiración se detuvo, el aire pareció desaparecer. Estaba allí escuchando una advertencia directa venida del cielo. Y ella hablaba de un camino que aún no había elegido, pero que ya parecía haber sido trazado ante sus ojos. ¿Y si ya hubiera dado el primer paso sin darme cuenta? Una ola de temor y fascinio me invadió al mismo tiempo. Era como si, de repente, yo mismo fuera revelado ante mí, como si un espejo espiritual hubiera sido levantado frente a mi alma. Cada decisión, cada intención guardada en el silencio de mi corazón era visible desde allá arriba, y peor aún, él veía algo que yo no lograba percibir, y eso parecía peligroso. ¿Por qué me advertía con tanta urgencia? He visto las decisiones que estás considerando tomar. Esas palabras me cortaron como una espada afilada. Había realmente un paso que planeaba dar en los próximos días, algo que parecía correcto, necesario, incluso inevitable. Pero ahora dudaba. Todo parecía distinto. Me preguntaba, ¿estaré caminando a ciegas? ¿Estaré siendo engañado? Y luego vino otra frase aún más impactante. Si sigues adelante sin escuchar mi voz, podrías enfrentar consecuencias irreversibles. Necesitaba saber más. Debía entender. ¿Cuál era el peligro? ¿Por qué esa decisión me parecía tan simple, pero tan grave a sus ojos? ¿Qué tipo de consecuencias preveía? Después de todo, ¿dónde estaba ese camino que yo creía seguro, pero que en realidad me llevaría a la ruina? ¿Acaso ya estaba dentro de él? Era como si un velo invisible hubiera sido levantado, y por primera vez vi el mundo desde una nueva perspectiva, una espiritual, y lo que vi me asustó profundamente. Un abismo. No físico, sino emocional, espiritual, tal vez incluso existencial. Una caída que jamás imaginé posible. Hay fuerzas oscuras esperando para destruirte, fuerzas invisibles, planes cuidadosamente armados contra mí, y ni siquiera lo sospechaba. ¿Cuántas veces ya había sentido ese peso antes? ¿Cuántas veces ignoré la advertencia silenciosa del Espíritu Santo? ¿Estoy alineado con mi voluntad?, preguntaba la voz divina, una pregunta que quemaba por dentro, porque la respuesta no era obvia. Tal vez
Tal vez ya había dado algunos pasos fuera de su voluntad sin darme cuenta, y peor aún, sin volver atrás. Detén tus pasos y reflexiona. Pero, ¿cómo retroceder cuando el futuro ya está en movimiento? Fue entonces cuando llegó la mayor revelación. Imagina que estás a punto de cruzar una puerta que parece prometedora, una puerta llena de luz aparente, pero ocultando un abismo, un lugar donde caería sin retorno, pero detrás de ella se esconde un abismo oscuro y profundo. Mi corazón aceleró. Necesitaba saber qué puerta es esa y, lo que es más importante, ya estoy cerca de ella. Fue entonces cuando comprendí: la elección que creía estar haciendo libremente ya había sido anticipada desde lo alto, y Él, en su infinita misericordia, me advertía antes de que fuera demasiado tarde. Te advierto, no te atrevas a salir sin mi permiso. No era solo una advertencia, era un decreto, un límite establecido por el propio Dios. Y yo ya estaba a punto de cruzarlo. Ahí fue cuando todo cambió. Las palabras se detuvieron por un instante. El silencio era casi palpable, un silencio tan profundo que parecía cargar dentro de sí el peso de una eternidad. Nada se movía, ni siquiera mi corazón latía con el mismo ritmo. Era como si todo el universo contuviera la respiración, a la espera de la próxima revelación. Y entonces, como si una ventana se abriera en el cielo, llegó la promesa, clara, poderosa, llena de autoridad divina. Si decides obedecer mi advertencia y permanecer bajo mi cobertura, ninguna arma forjada contra ti prosperará. En ese momento, algo dentro de mí despertó. No fue solo alivio, fue liberación, como si una cadena invisible que ni sabía que llevaba hubiera sido rota. Sentí el cielo descender sobre mí. La presencia de Él ya no solo era escuchada, era sentida, tocada, absorbida por cada célula de mi cuerpo. Un pacto, una salida, una oportunidad de retroceder antes de que fuera demasiado tarde. Ahora entendía. Esa voz no quería encadenarme, quería protegerme, salvarme de un destino que ni siquiera imaginaba estar creando con mis propias decisiones. Todo aquello, las decisiones que creía mías, los caminos que creía recorrer con libertad, eran en realidad pasos dados a ciegas, sin luz, sin dirección. Y peor aún, lejos de Él. Mi palabra es una lámpara para tus pies y una luz para tu camino. Esas palabras resonaron como un trueno dentro de mi alma. Era como si Dios estuviera diciendo: no quiero impedirte vivir, quiero que vivas de verdad. Y allí, en ese silencio celestial, comprendí algo que nunca olvidaré. La voluntad de Dios no es una cárcel, es un refugio. Su dirección no es prisión, es protección. Sus límites no son restricciones, son guardianes invisibles que Él pone a nuestro alrededor para mantenernos seguros de un enemigo que desea nuestra caída. Y fue entonces cuando llegó la pregunta más importante de todas. Escucha mi voz antes de dar un paso más. Simple, clara, directa, pero cargada de significado. Era como si toda la eternidad dependiera de mi respuesta, como si cada decisión que tomara a partir de ese momento estuviera siendo observada, pesada, medida, y lo supe. Tenía que elegir. En ese preciso instante, no podía demorar, no podía fingir que no escuché, no podía retroceder diciendo que no entendí, porque ahora veía, ahora sabía, ahora había escuchado su voz. Y ella no dejaría espacio para la ignorancia. Sería obediencia o rebeldía, protección o peligro, vida o consecuencias irreversibles. Y en aquel instante, de rodillas, con el corazón partido y renovado al mismo tiempo, hice mi elección. Pero, ¿cuál fue? Entonces hice la única cosa que podía hacer. Me incliné, lloré.
y declaré con fe: Señor, escucho tu voz, me detengo y busco tu guía. Fue como si, al pronunciar aquellas palabras, un velo invisible fuera rasgado entre yo y el cielo. El aire cambió. La atmósfera espiritual a mi alrededor se transformó. Aún estaba en la misma habitación, en la misma posición, pero todo parecía diferente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para escuchar mi decisión. Y en ese instante llegó la paz, una paz sobrenatural, como si 1000 pesos cayeran de mis hombros. No era solo alivio emocional, era liberación divina. Era como si cada preocupación, cada duda, cada miedo que había arrastrado durante días, meses o incluso años simplemente desapareciera. Fue como si una barrera invisible se levantara a mi alrededor. Protección real, tangible. Por primera vez en mucho tiempo sentí seguridad. No la falsa sensación de control humano, sino la verdadera cobertura celestial. Un refugio donde ni siquiera el enemigo se atrevería a invadir. Mi intención siempre ha sido guiarte hacia la luz. Esas palabras resonaron dentro de mí como un susurro de amor eterno. Dios no quería castigarme, quería salvarme. Y ahora veía su plan con nuevos ojos, un nuevo camino, un futuro renovado. Todo lo que antes parecía confuso, nebuloso, ahora brillaba con claridad. Como si Él estuviera sosteniendo una linterna frente a mi alma, iluminando cada paso que debía darse, y también los que nunca deberían haberse planeado. Por primera vez entendí: la obediencia no es pérdida de libertad, es el comienzo de la verdadera vida. Este es el tiempo de avanzar con fe. Esas palabras no eran solo instrucción, eran una invitación. Una llamada a caminar hacia el propósito que Él había trazado para mí desde antes de mi nacimiento. Un llamado al viaje más importante de mi vida. No por mis propias fuerzas, sino con su mano guiando cada paso. Y supe esto: si hubiera seguido adelante sin escuchar, hoy no estaría aquí. No estaría vivo, o peor aún, estaría existiendo lejos de su voluntad. Quizás físicamente intacto, pero espiritualmente perdido, atrapado en decisiones que me llevarían a un abismo silencioso, un lugar donde las promesas del mundo me darían alegría temporal, pero quitarían mi dirección eterna. Pero allí, en aquel silencio tras la entrega, descubrí algo más poderoso que cualquier respuesta inmediata: intimidad, comunión, la presencia de Dios tocando mi alma con sus manos creadoras. No sabía cuál sería el próximo paso, ni cómo las puertas cerradas volverían a abrirse, pero sabía esto: Él me amaba, y ese amor no era solo consuelo, era mandato, era dirección, era salvación. Confía en mí, susurraba el Espíritu Santo dentro de mí. Tengo un futuro para ti. Un destino que el enemigo intentó robar, pero que ahora será restaurado. Y lloré nuevamente, no de miedo, no de dolor, sino de gratitud, de reconocimiento, porque por su gracia fui alcanzado, salvado, redirigido, y ahora ante un nuevo amanecer sabía todo iba a cambiar.